Primera parte, un pasado doloroso. El aroma de las rosas flotaba en el aire, mezclándose con el suave resplandor de cientos de velas parpadeantes en las lujosas mesas del banquete. El gran salón estaba impregnado de romance, pero para Cecilia Lancaster no era más que un sueño fugaz, hermoso pero demasiado efímero. Se paró frente al espejo, sus dedos rozaron suavemente la delicada tela de su inmaculado vestido de novia blanco. Un velo transparente cubría sus esbeltos hombros, enmascarando las emociones que se arremolinaban en sus ojos. Ese día iba a casarse, una decisión tomada a toda prisa, pero que ella creía que el amor justificaría. Frente a ella, vestido con un elegante traje negro, Ethan Carter la miraba con una mirada que era a la vez resuelta y complicada. Él no era el hombre que sus padres habían imaginado para ella. No provenía de una familia distinguida ni poseía grandes riquezas. Solo tenía las manos vacías y una ambición inquebrantable. Pero ella lo amaba. A ella le encantaba su confianza, su determinación y la forma en que la miraba como si fuera su mundo entero. Sus padres se oponían vehementemente a su unión. Solo te está utilizando, había dicho su madre con los ojos encendidos de furia. ¿Qué puede ofrecerle un hombre como él, sin nada que contar, además de dificultades? Pero Cecilia los desafió a todos. Creía en su amor. Creía que mientras se tuvieran el uno al otro, nada podría separarlos. Se casaron. Los primeros días del matrimonio, del amor o de la ilusión. Al principio, la vida estaba llena de felicidad. A Cecilia le encantaba despertarse en los brazos de Ethan, le encantaba la forma en que él la besaba en la frente, con los ojos aún cerrados, cada mañana. Su pequeño apartamento era modesto, pero siempre resonaban las risas. Sus cenas eran sencillas pero cálidas. Pasaban las tardes acurrucados en el sofá, contentos con el simple hecho de estar juntos. Pero entonces la realidad empezó a imponerse. Ethan se dedicó por completo al trabajo, pasaba largas horas en la empresa y regresaba a casa pasada la medianoche. El cansancio se le dibujaba en el rostro, llamadas telefónicas extrañas, mensajes inesperados a horas intempestivas. Cuando ella le preguntaba, él solo le ofrecía una leve sonrisa. Es solo trabajo. No lo pienses demasiado. Cecilia intentó confiar en él, pero la soledad de las noches vacías comenzó a pesar sobre ella. Entonces comenzaron los rumores. Apareció una foto. Ethan estaba en un restaurante de lujo con otra mujer. Había mensajes de texto crípticos que ella había visto por accidente. Los rumores maliciosos de quienes la rodeaban la invadieron. Un día, Cecilia encontró un sobre desconocido sobre su escritorio. En su interior, cada fotografía era como una navaja que le atravesaba el corazón. Ethan, el hombre por el que había luchado, el hombre por el que había desafiado todo para casarse, estaba con otra mujer. Sus manos temblaban mientras pasaba las imágenes. Intentó convencerse de que todo había sido un malentendido, pero entonces apareció una grabación de audio. Su voz, inconfundible, resonó en su teléfono. Nunca la amé de verdad. Se desplomó en el suelo. Todo su mundo se hizo añicos. No pudo soportarlo más. Esa noche, cuando Ethan entró por la puerta, Cecilia la estaba esperando. En la penumbra de su apartamento, sus ojos reflejaban una agonía insoportable. Vamos a divorciarnos. Ethan se quedó helado. Un silencio se extendió entre ellos, sofocante e interminable. Entonces él se rió entre dientes, pero fue la risa más fría que ella había oído jamás. ¿Estás segura? Ella asintió, tragándose las lágrimas. Él la miró fijamente durante un largo momento antes de finalmente bajar la mirada hacia los papeles del divorcio sobre la mesa. Tomó el bolígrafo, con expresión indescifrable, y firmó. Cuando la miró por última vez, su voz era baja, casi un susurro. Un día te arrepentirás de esto. Una advertencia. Una promesa. Y luego se alejó. Sin explicaciones, sin una última mirada, simplemente la dejó parada en la oscuridad. Su corazón se rompió sin remedio. Después de esa fatídica noche, Ethan Carter desapareció de la vida de Cecilia Lancaster como si nunca hubiera existido. No hubo mensajes, ni rastros, su presencia fue borrada. El pequeño apartamento en el que habían vivido una vez quedó abandonado y su empresa emergente desapareció de la lista de negocios en ascenso.
Cecilia supuso que se había ido de la ciudad, tal vez para empezar de nuevo en algún lugar lejano. Se dijo a sí misma que ya no importaba, pero en el fondo, una parte de ella siempre se preguntaba, ¿dónde estaba él ahora? ¿Pensaría alguna vez en ella? En los meses posteriores al divorcio, se sumergió en el trabajo, en fiestas lujosas que organizaba su madre, en reuniones con hombres considerados adecuados según los estándares de su familia. Pero todo era una farsa sin sentido. Nadie podía hacerla sentir completa como lo hizo Ethan. Noche tras noche, se despertaba de sus sueños con él. Su mano instintivamente buscaba el espacio vacío a su lado, solo para encontrar nada más que un frío vacío. Se despreciaba a sí misma por seguir aferrándose a su recuerdo, pero por más que lo intentaba, no podía borrarlo. Pasó el tiempo y Cecilia finalmente aceptó la verdad. Ethan se había ido definitivamente. 3 años después, el nombre de Ethan Carter reapareció en los titulares. Pero esta vez, ya no era un joven empresario ambicioso. Se había convertido en un formidable director ejecutivo. La empresa que había fundado, Carter Enterprises, había irrumpido en el mercado y se había convertido en uno de los conglomerados financieros y de inversión de más rápido crecimiento. Sus fotografías adornaban las portadas de prestigiosas revistas. Un hombre vestido con un traje negro impecable, de mirada aguda y calculadora, que exudaba un aura de poder absoluto. Cecilia no podía creer lo que veía. Ethan, el hombre que una vez había sido su esposo, ahora se había convertido en uno de los hombres de negocios más exitosos de la ciudad. Pero lo que más le dolía no era su éxito, sino la transformación en él. El hombre que solía abrazarla por las noches y susurrarle tiernas palabras de amor ahora parecía frío y sin emociones, como si hubiera borrado por completo su pasado. La prensa lo aclamó como un genio en el mundo de los negocios, pero tampoco se olvidó de mencionar los rumores. Ethan Carter era un director ejecutivo despiadado que nunca mostró piedad con sus rivales. Cecilia no pudo evitar preguntarse, ¿había cambiado o siempre había sido así? Mientras Ethan ascendía a nuevas alturas, el negocio familiar de Cecilia, el grupo Lancaster, se desmoronaba bajo el peso de la crisis. Su padre, William Lancaster, había sido un hombre de negocios experimentado, pero en los últimos años había tomado una serie de decisiones imprudentes, depositando su confianza en proyectos de alto riesgo y socios poco fiables. Cecilia le había advertido innumerables veces, pero su orgullo era demasiado grande para escucharlo. Creía que el nombre de Lancaster nunca flaquearía, que su legado permanecería intocable en el mundo empresarial. Pero la realidad fue mucho más cruel. Las inversiones fallidas se acumularon. Los rumores sobre la inestabilidad financiera de la empresa se extendieron como un reguero de pólvora. Las acciones se desplomaron. Entonces llegó el golpe final. Uno de los proyectos más grandes, en el que su padre había invertido todo, se canceló abruptamente. El grupo Lancaster se encontraba al borde de la quiebra. Esto es imposible. El grupo Lancaster existe desde hace más de 50 años. No podemos derrumbarnos de la noche a la mañana, murmuró Cecilia, mirando con incredulidad los deslumbrantes números rojos que parpadeaban en el tablero de la bolsa. Pero la verdad era innegable. Sin una entrada masiva e inmediata de capital, el grupo Lancaster pronto dejaría de existir. Su padre, antaño tan orgulloso e invencible, ahora estaba sentado en su oficina, con las manos temblorosas mientras miraba fijamente las pilas de documentos plagados de deudas. Cecilia apretó los puños. No podía dejar que su familia cayera. ¿Pero quién tenía el poder de salvar al grupo Lancaster ahora? No tuvo que pensar mucho. Un nombre surgió en su mente, el nombre que había intentado olvidar durante los últimos 3 años. Sin embargo, ahora era el único que podía sacarla del abismo. Ethan Carter, segunda parte, una oferta que no puede rechazar. La lluvia caía sobre las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. Las luces de neón se reflejaban en el pavimento resbaladizo mientras los autos de lujo pasaban y dejaban rastros de brillo en la noche. El aire era fresco. La brisa de principios de invierno traía un frío húmedo que se adhería al vidrio del Bentley negro donde estaba sentada Cecilia Lancaster. Sus dedos apretaron con fuerza el pomo de la puerta. Su mirada se fijó en el imponente rascacielos que tenía delante, Carter Enterprises. Su nombre. El rascacielos se alzaba sobre la ciudad, sus ventanas de cristal reflejaban el brillo del horizonte, exudando una presencia de dominio y prestigio. En lo alto,
El audaz emblema de acero, CE, se alzaba como una declaración al mundo. Ethan Carter había conquistado ese lugar. Tras respirar profundamente, Cecilia salió del coche. El fuerte taconeo de sus tacones contra la fría entrada de mármol resonó en el vasto espacio. En el gran vestíbulo de Carter Enterprises reinaba una elegancia impecable, con tonos grises y negros intensos, paredes de cristal imponentes y candelabros que emitían un brillo cristalino. Los empleados, con trajes negros a medida, se movían con precisión y sus pasos apresurados nunca vacilaban. Allí, la eficiencia y la velocidad eran primordiales. Cecilia se acercó al mostrador de recepción con voz firme. Necesito ver al director ejecutivo Ethan Carter. La recepcionista, una mujer rubia con un elegante uniforme, levantó la mirada y sus fríos ojos azules evaluaron a Cecilia por un breve instante. ¿Tienes una cita? Cecilia apretó el puño. Dile que Cecilia Lancaster tiene una cita. La mención de su nombre hizo que la recepcionista se detuviera. Sus ojos se abrieron de par en par por un segundo antes de disimular rápidamente su reacción y levantar el teléfono. El vestíbulo resonaba con los sonidos rítmicos de los teléfonos que sonaban, el repiqueteo de los tacones altos y los murmullos de las conversaciones, pero Cecilia solo podía oír los latidos de su propio corazón. Momentos después, la recepcionista dejó el teléfono y le ofreció una sonrisa refinada. El señor Carter lo recibirá en el piso 50. Las puertas del ascensor se abrieron y revelaron un amplio corredor revestido de paneles de vidrio que dominaban el deslumbrante horizonte de la ciudad. Todo allí era lo opuesto a Lancaster Group. No había rastros de herencia o tradición clásica. En cambio, era moderno, implacable y eficiente. La puerta de la oficina del director ejecutivo estaba entreabierta, lo que le permitía ver al hombre al que una vez llamó su esposo. Ethan Carter estaba de pie junto a los ventanales, con las manos en los bolsillos. Su imponente figura se recortaba contra las luces de la ciudad. Su camisa blanca de vestir se estiraba perfectamente sobre los anchos hombros y la chaqueta negra del traje colgaba de manera informal sobre un sillón de cuero detrás de él. La oficina en sí estaba impecable. Un escritorio de caoba pulido hasta quedar reluciente y estanterías que iban desde el suelo hasta el techo llenas de documentos y premios prestigiosos. El poder y el control irradiaban desde cada rincón, pero había una ausencia escalofriante de calidez. Entonces se giró y su mirada fría y penetrante se posó sobre ella, Cecilia Lancaster. Su voz profunda era firme, carente de emoción, como si su nombre no fuera más que un recuerdo desvanecido. Cecilia inhaló profundamente y entró. ¿Ethan? Él inclinó la cabeza ligeramente para observarla. No había ternura en sus ojos, ningún vestigio del hombre que una vez la abrazó. En cambio, la miró como un hombre que una vez había sido traicionado y se había vuelto demasiado poderoso para ser escuchado nuevamente. Lentamente, se acercó a su escritorio, con voz ilegible. La última vez que nos vimos, deslizaste los papeles del divorcio sobre la mesa sin dudarlo. Hizo una pausa, con una sonrisa burlona en sus labios, carente de calidez. ¿Qué te trae por aquí ahora? Los dedos de Cecilia se cerraron sobre la palma de la mano, con el corazón dolorido. Necesito tu ayuda. El aire se volvió insoportablemente quieto, el tic-tac del reloj de pared era el único sonido entre ellos. Ethan se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados y una mirada indescifrable. ¿Ayuda? ¿Qué sucede esta vez? ¿La poderosa familia Lancaster finalmente ha caído? Cecilia se mordió el labio. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Ella no tuvo más remedio que contarle la verdad. El grupo Lancaster está al borde de la quiebra, admitió. Mi padre tomó las decisiones equivocadas y ahora necesitamos un inversor. Ethan soltó una risa seca y caminó hacia ella, cada paso deliberado, como un depredador que rodea a su presa. Qué irónico. Su voz era suave pero aguda. La mujer que me abandonó, que una vez creyó que no era lo suficientemente buena, ¿está ahora parada en mi oficina, pidiéndome ayuda? Cecilia sostuvo su mirada sin vacilar. No estoy pidiendo ayuda, dijo con calma. Esta es una propuesta de negocios. Ethan se detuvo justo frente a ella, sus ojos oscuros y legibles. Luego habló lentamente. Te ayudaré, pero con una condición. El ambiente se tensó. El pulso de Cecilia se aceleró. ¿Qué condición?
La mirada de Ethan era tan fría como el hielo. «Cásate conmigo». «¿Otra vez?» Cecilia se quedó paralizada. «¿Qué?», susurró, segura de haber oído mal. Los labios de Ethan se curvaron en una lenta y peligrosa sonrisa burlona. «¿Quieres salvar a tu familia?», murmuró. «Bien. Pero volverás a ser mi esposa. Y esta vez, yo seré quien tenga el control». Un escalofrío le recorrió la espalda. El hombre que estaba frente a ella ya no era el hombre que alguna vez amó. Cecilia estaba sentada frente a Ethan Carter en su oficina del ático, un gran espacio con vista al horizonte de la ciudad. Entre ellos, un elegante escritorio de ébano reflejaba el suave resplandor de las modernas luces del techo. Pero lo único que podía sentir era el frío sofocante en el aire. Frente a ella había un grueso documento encuadernado en cuero negro con las palabras «Contrato matrimonial», grabadas en plata. No necesitaba leerlo para saberlo. Ya no era un matrimonio basado en el amor. Era un trato, un acuerdo vinculante, una transacción. Ethan se reclinó en su silla, con la mirada fija. Un bolígrafo plateado giraba entre sus dedos mientras su voz profunda atravesaba el silencio. «Eres libre de leerlo con atención si lo deseas. Pero si quieres salvar la empresa de tu familia, no tienes otra opción que firmarlo». Cecilia inhaló profundamente y pasó las páginas. Cada cláusula parecía un veredicto que sellaba su destino. Este matrimonio es legalmente vinculante y no puede ser anulado durante los primeros 3 años. Ethan Carter tiene plena autoridad sobre el matrimonio, incluidas las decisiones sobre la residencia, el empleo de Cecilia y sus relaciones personales. Cecilia no puede abandonar el matrimonio unilateralmente. Cualquier violación de esta cláusula tendrá consecuencias legales graves. Todos los bienes compartidos, incluidos los que Cecilia poseía antes del matrimonio, serán administrados por Ethan Carter. El matrimonio debe ser reconocido públicamente en los medios de comunicación y en eventos sociales. Cecilia tiene prohibido tener relaciones fuera del matrimonio. Se le encogió el pecho al leer las palabras. Esto no era un matrimonio, era una jaula. Levantó la mirada hacia Ethan, buscando algo en su rostro. Un destello de vacilación, un rastro del hombre que una vez amó. Pero no había nada. Solo un hombre frío e ilegible que había encerrado bajo llave todas sus vulnerabilidades, sin dejar espacio para el desafío. Tragó saliva con fuerza, con voz firme a pesar de la agitación interior. ¿De verdad quieres controlarme tanto? La expresión de Ethan no cambió. La última vez, te alejaste con demasiada facilidad. Esta vez, no te daré esa opción. Se le encogió el corazón. Se mordió el labio y notó el fuerte sabor de la sangre. ¿Y si me niego? Los labios de Ethan se curvaron en una sonrisa burlona que le provocó un escalofrío en la columna. Mañana, el grupo Lancaster se declarará oficialmente en quiebra. Y ya saben cómo funcionan los colapsos corporativos. Miles de empleados perderán sus empleos. Una amenaza, una verdad despiadada e innegable que la atravesó como una espada. Cecilia supo que no tenía elección. Sus manos temblaron cuando tomó el bolígrafo. Dudó una fracción de segundo antes de respirar profundamente y firmar la última página. Su nombre estaba claramente impreso en el papel blanco. El fin de su libertad y el comienzo de un matrimonio del que nunca podría escapar. Ethan tomó el documento y sus ojos parpadearon sombríamente por un breve instante antes de regresar a su habitual indiferencia. Se puso de pie y ajustó los botones de su chaqueta de traje. Su voz era tan serena como si acabaran de cerrar un trato comercial. Bien, la boda será este fin de semana. Cecilia se quedó sin aliento. ¿Tan pronto? Ethan arqueó una ceja. ¿O preferirías que cambie de opinión? Se mordió el labio y se obligó a permanecer en silencio. Ella no tuvo voz ni voto en el asunto. La ceremonia fue extravagante, un espectáculo digno de la realeza. Ethan Carter desempeñó su papel de manera impecable, el marido perfecto a los ojos del público. Su brazo descansaba suavemente sobre la cintura de Cecilia, su mirada rebosaba de cariño cada vez que las cámaras los enfocaban. La prensa los apodó la pareja más poderosa de Nueva York. Su reencuentro fue descrito como un gran romance sacado de un cuento de hadas. Pero solo Cecilia sabía la verdad. No era más que una mentira perfecta.
Y cuando la puerta del dormitorio se cerró en su noche de bodas, la ilusión se hizo añicos. Ethan se paró frente al espejo, aflojándose la corbata, con voz fría y distante. «Puedes dormir aquí o elegir otra habitación». «No me importa». Cecilia lo miró a los ojos a través del reflejo, con el corazón encogido. ¿De verdad era este el matrimonio que querías? ¿Una doble vida? Ethan se giró para mirarla, con una mirada indescifrable. Esta es la vida que elegiste. Luego, sin decir una palabra más, pasó junto a ella y salió de la habitación. Ella se quedó allí sola, rodeada de la opulencia de una suite nupcial que parecía más vacía que nunca. En el papel, eran marido y mujer. Pero entre ellos no había nada más que un contrato. Sin embargo, a pesar de la implacable frialdad de Ethan, había momentos que inquietaban a Cecilia. Cuando los periodistas la bombardeaban con preguntas implacables, él la protegía, abriéndose paso entre la multitud como una fortaleza. Cuando ella tropezaba en una gala, él era el primero en atraparla, sujetándola con firmeza y firmeza. Cuando un hombre de negocios de mala reputación le hacía un comentario inapropiado, Ethan ni siquiera necesitaba hablar. Con una mirada suya, el hombre palidecía y se retiraba al instante. No la odiaba. Por mucho que fingiera, a Ethan Carter todavía le importaba. Pero si todavía le importaba, ¿por qué la castigaba? La respuesta seguía siendo esquiva. Pero una cosa era segura, este matrimonio nunca sería pacífico. Bienvenidos a Soul Stories. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te llegó al corazón? Deja un sí en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y sé parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Tercera parte. Un matrimonio de expectativas. Cecilia Lancaster estaba de pie frente a los altos ventanales de cristal del dormitorio del ático, su mirada vagaba por el deslumbrante paisaje urbano de Nueva York. Las calles de abajo estaban llenas de tráfico, los rascacielos brillaban bajo el resplandor de 1.000.000 de luces. Sin embargo, todo parecía lejano, como si estuviera observando un mundo al que ya no pertenecía. Su mundo ahora era un apartamento frío y sin vida. Las paredes estaban adornadas con tonos lujosos y neutros. Cada mueble era caro, estaba impecablemente colocado, era demasiado perfecto, demasiado desalmado. Ethan Carter nunca estuvo allí, o tal vez nunca estuvo realmente presente desde el momento en que firmaron su segundo contrato matrimonial. Aquella ya no era una unión de amor. Era una transacción, un contrato vinculante que la mantenía atada, mientras que Ethan la retenía, pero nunca la tocaba realmente. Todas las noches dormía sola en la enorme cama, rodeada de nada más que silencio y el frío vacío a su lado. Él siempre llegaba tarde a casa. Cuando despertó, él ya se había ido. No sabía si era intencional o no, pero en el fondo sospechaba que la estaba evitando, y, cuando se cruzaban, apenas la reconocía. Sus ojos la recorrían como si no fuera más que una sombra fugaz. Sin embargo, había momentos, raros y fugaces, en los que lo sorprendía observándola, con una mirada cargada de dolor, ilegible. Pero en cuanto se dio la vuelta para mirarlo a los ojos, esa mirada desapareció. Cecilia intentó integrarse en el mundo de Ethan. Ella asistía a los eventos sociales de élite y lo acompañaba como la esposa perfecta. Pero cada vez que ella intentaba acortar la distancia entre ellos, él solo se alejaba más. En las cenas, ella intentaba iniciar conversaciones, pero Ethan solo respondía con respuestas cortantes y sin emociones. Ella lo esperaba despierta por la noche, pero él no regresaba a casa hasta que ella ya se había quedado dormida. Sabía que esa era su manera de castigarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo había dejado antes? ¿O porque todavía la amaba, pero odiaba el hecho de que así fuera? Esa noche, Cecilia lució un vestido de seda rojo intenso, cuya elegante tela acentuaba su esbelta figura, mientras asistía a una prestigiosa gala benéfica en uno de los hoteles de 5 estrellas más exclusivos de Manhattan. Los candelabros de cristal brillaban contra los altos techos y las cortinas de terciopelo agregaban un aire de opulencia. La gente se reía y hacían chocar sus copas del mejor vino,
pero Cecilia sabía que no pertenecía a ese lugar. Las miradas se posaban en ella, agudas y calculadoras. Se oían susurros en el aire, lo bastante bajos para que ella los oyera. ¿Ella? ¿Esa es la mujer con la que Ethan Carter decidió volver a casarse? Pensé que se casaría con alguien más poderosa, una mujer de negocios, alguien con estatus. Qué pena, había oído que ya se habían divorciado una vez. Tal vez sea solo una distracción temporal. Se le hizo un nudo en la garganta. A Cecilia nunca le habían gustado los chismes, pero ¿por qué esas palabras le dolían tanto? Se dio la vuelta con la intención de alejarse, pero una mujer la detuvo, la esposa de uno de los principales inversores de Ethan. Una lenta y condescendiente sonrisa curvó los labios de la mujer. Cecilia, pareces estar fuera de lugar aquí. La sutil burla en su tono hizo que Cecilia apretara más el agarre alrededor de su copa de vino. Ella se negó a hablar, pero antes de que pudiera responder, una voz fría y autoritaria cortó el aire detrás de ella. No recuerdo haber permitido que nadie hablara sobre mi esposa. El silencio se apoderó de la habitación. Ethan Carter había llegado. Su presencia era innegable, su traje negro a medida resaltaba cada centímetro de su poderosa figura. Su mirada gélida recorrió a la multitud, enviando una advertencia inequívoca. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Antes de que Cecilia pudiera reaccionar, el brazo de Ethan la rodeó por la cintura y la acercó. Era un gesto posesivo, una declaración. Las mismas personas que se habían burlado de ella hacía unos momentos apartaron la mirada, repentinamente inquietas. Si alguien tiene algo que decir sobre Cecilia, continuó Ethan, con una voz engañosamente tranquila, estaría más que feliz de reconsiderar nuestras asociaciones comerciales. Nadie se atrevió a responder. El corazón de Cecilia latía con fuerza. Ethan la estaba protegiendo. El mismo hombre que la trataba con indiferencia, que la hacía sentir invisible en su propia casa, ahora la estaba defendiendo, protegiéndola frente a todos. Pero cuando se dio la vuelta para observar su expresión, lo único que encontró fue una máscara vacía e ilegible. ¿Se trataba de un deber, una reputación o algo más? Esa noche, Cecilia no pudo dormir. Su mente estaba inquieta, los pensamientos se arremolinaban mientras deambulaba por la biblioteca privada de Ethan, un espacio al que nunca antes se había atrevido a entrar. Allí, escondido en un cajón, lo encontró, una pequeña caja de madera. Dudó un momento, pero luego levantó lentamente la tapa y se le encogió el corazón. Dentro estaba su antiguo anillo de bodas, que aún brillaba bajo la suave luz, intacto por el paso del tiempo. Debajo, una fotografía de su primer aniversario. Ella sonreía radiante con un vestido blanco mientras Ethan estaba detrás de ella, rodeándola con sus brazos y mirándola con amor. Cecilia se mordió el labio, tragándose las emociones que brotaban de su interior. Si realmente había seguido adelante, ¿por qué había guardado todo esto? Si ya no la amaba, ¿por qué la había protegido con tanta fiereza? Ella guardó todo con cuidado antes de que Ethan regresara. Pero más tarde esa noche, mientras lo veía pasar junto a ella con esos ojos fríos e indiferentes, no pudo evitar preguntarse, ¿era todo solo una actuación? ¿Realmente había dejado de amarla? ¿O simplemente estaba ocultando algo? La gala benéfica en el Grand Royal Hotel fue un espectáculo de extravagancia, donde la élite de la ciudad se reunió bajo candelabros deslumbrantes. Risas, tintineos de copas y conversaciones murmuradas llenaron el opulento salón. Cecilia estaba de pie en la barra, con los dedos trazando el borde de su copa de vino mientras contemplaba el mar de vestidos brillantes y trajes a medida. Estaba esperando a Ethan. Desde que había vuelto a su mundo, siempre había estado a su lado, pero nunca realmente con él. Él estuvo a su lado cuando fue necesario, pero nunca estuvo realmente allí. Entonces una voz, suave pero aguda, cortó el aire junto a ella. Qué fascinante conocerte finalmente, Cecilia Lancaster. Cecilia se giró. Se acercaba una mujer demasiado bella, demasiado perfecta, como si hubiera sido esculpida para este mundo. Isabelle Laurent. Su cabello dorado estaba elegantemente peinado hacia atrás con suaves rizos que caían en cascada para enmarcar un rostro impecable y delicado. Sus labios de un rojo intenso se curvaron en una sonrisa cómplice y sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de Cecilia, como un depredador que estudia a su presa.
Cecilia reconoció el nombre al instante. La mujer de la que se rumoreaba que estaba relacionada con Ethan. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. ¿Me conoces? Isabelle arqueó una delicada ceja como si la pregunta la divirtiera. Por supuesto. Después de todo, eres la esposa de Ethan, al menos en el papel. El cuerpo de Cecilia se puso rígido. Isabelle tomó un sorbo lento de vino antes de soltar un suspiro teatral. ¿De verdad crees que este matrimonio significa algo? ¿De verdad crees que Ethan te pertenece? Cecilia apretó su copa y se obligó a mantener la calma. ¿Qué estás insinuando exactamente? La sonrisa burlona de Isabelle se hizo más profunda y sus ojos brillaron con cruel diversión. Ethan y yo llevamos años comprometidos. Ella se inclinó un poco y bajó la voz. Somos la pareja perfecta y, tarde o temprano, seré su esposa. Una cuchilla invisible y afilada atravesó el pecho de Cecilia. ¿Comprometida? Ethan nunca había mencionado eso. Su mirada recorrió la habitación, buscándolo. Y allí estaba él, de pie entre poderosos hombres de negocios, con un rostro indescifrable. Isabelle se acercó un paso más, su voz era un susurro aterciopelado, impregnado de veneno. ¿De verdad crees que Ethan se volvió a casar contigo por amor? Una pausa, luego una risa cruel. ¿No ves que te está castigando, haciéndote sufrir, igual que cuando lo dejaste? El mundo pareció congelarse. Cecilia respiraba con dificultad y se le encogía el pecho. Ya lo había sospechado antes, pero oírlo de otra persona, de Isabelle, entre todas las personas, hizo que se sintiera aún más herido. Al ver el destello de dolor en los ojos de Cecilia, Isabelle sonrió como si estuviera saboreando una victoria. Tu matrimonio no durará mucho, dijo en voz baja. Ethan no te ama. Todo lo que está haciendo es solo para hacerte sufrir tanto como él. Dicho esto, se dio la vuelta con gracia y desapareció entre la multitud, dejando a Cecilia congelada en su lugar. El brillo dorado de los candelabros de repente se sintió cegador. La música, las voces, las risas, todo se desvaneció en el fondo. Ella permaneció allí, en medio del lujo y la riqueza, pero lo único que sintió fue un silencio frío y vacío. A la mañana siguiente, todos los periódicos y revistas estaban inundados de titulares cegadores. ¿Ethan Carter e Isabelle Laurent, la pareja poderosa de la alta sociedad? ¿La esposa legal del director ejecutivo Carter no es más que una sombra? ¿Cecilia Lancaster se aferra a un hombre que no le pertenece? Y allí, en las portadas, estaban Ethan e Isabelle, de pie uno al lado del otro en la gala, sus rostros tranquilos, familiares, serenos sin esfuerzo, como si hubieran pertenecido juntos desde siempre. Cecilia sintió que se le encogía el estómago al leer las palabras. Cada frase, cada titular, la atravesaba como una cuchilla. ¿Era ella realmente un peón en el juego de Ethan? Las noches solitarias, las miradas indiferentes, las respuestas cortantes. ¿Todo había sido parte de su castigo por ella? Si él no la amaba, ¿por qué la retenía? No podía soportarlo más. Tenía que enfrentarlo. Cecilia abrió la puerta de la oficina y entró antes de que nadie pudiera detenerla. Ethan estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo. Su silueta se recortaba contra los tonos dorados del sol poniente. La luz enmarcaba sus anchos hombros y se reflejaba en el cristal como una pintura intocable, distante, inalcanzable. No se giró al oír el ruido de sus tacones contra el suelo de mármol. No recuerdo que hayas concertado una cita, dijo con voz distante, ilegible. Cecilia apretó los puños y sintió una opresión en el pecho. No me importa. Necesito respuestas. Finalmente, se dio la vuelta. Sus ojos oscuros eran tan profundos como el océano, pero no había ni una pizca de emoción en ellos. Al. Ella respiró temblorosamente. Isabel me dijo que es tu prometida. ¿Es cierto? Por un instante, algo brilló en su mirada. Algo oscuro, ilegible. Pero entonces Ethan sonrió. No necesitas saberlo. Las palabras la golpearon como una bofetada. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Se le quebró la voz. ¿Por qué dices eso? Soy tu esposa. ¿No crees que tengo derecho a saberlo? Ethan dio un paso lento y deliberado hacia adelante,
acortando la distancia entre ellos. Estaba cerca. Demasiado cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento rozando su piel, pero no era cálido, sino helado. Su mirada la clavó en la de ella, firme, despiadada. Lo único que necesitas saber, dijo con suavidad, es que firmaste un contrato. Y ese contrato te une a mí. A nadie más. Cecilia lo miró fijamente a los ojos, buscando. Desesperada por encontrar aunque sea una pizca del hombre que una vez había amado. Pero no había nada. Nada más que frialdad. Vacío. Y en ese momento, por fin comprendió. Estaba enamorada de un hombre que ya no le pertenecía. Cuarta parte. La verdad al descubierto. La lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de las ventanas. Gotas de agua cayendo en delicadas y borrosas rayas. Dentro del enorme, pero frío y vacío ático, Cecilia Lancaster estaba sentada en la oficina de Ethan. Observaba los documentos que tenía delante. Su mente estaba confusa. Nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que excavar en el pasado que tanto había intentado enterrar. Durante años, había creído que la verdad era clara. Ethan Carter la había traicionado. 4 años atrás, ella había visto las fotos. Los mensajes. La prueba irrefutable. Ella fue la que pidió el divorcio. Ella fue la que firmó los papeles. Sellando su destino. Pero si Ethan realmente le había sido infiel, ¿por qué había conservado su antiguo anillo de bodas? ¿Por qué, en esos fugaces momentos en los que él pensaba que ella no lo estaba mirando, sus ojos reflejaban tanto dolor? Estas preguntas la perseguían, carcomiéndole el corazón, hasta que el destino puso la verdad en sus manos. Una noche, mientras Ethan estaba fuera, Cecilia se topó con su biblioteca privada. La habitación era distinta del resto del ático. Tranquila, meticulosamente organizada, nadie más que él la había tocado. Sobre su escritorio de caoba oscura había una pila de archivos perfectamente ordenados. Pero lo que le llamó la atención fue un documento en particular. En la portada se leía un título llamativo, Acuerdo entre William Lancaster y Ethan Carter. Fechado el 20 de junio de 2020. Su corazón latía con fuerza. Dudó un instante. Luego, con dedos temblorosos, abrió el archivo. Y mientras leía, su respiración se entrecortaba. Cuando el grupo Lancaster se tambaleaba al borde de la ruina financiera, su padre, William Lancaster, buscó a Ethan Carter. En ese momento, Ethan era simplemente un joven empresario ambicioso, un hombre sin riqueza ni prestigio familiar. Y esa era precisamente la razón por la que William Lancaster lo despreciaba. Ethan Carter no era nadie. No había nacido en una familia privilegiada. No tenía ningún legado que heredar y construyó todo con absoluta determinación. Un hombre así no era digno de su hija. Pero el problema más grave era que William Lancaster necesitaba un yerno que pudiera salvar su empresa, y Ethan no era el hombre indicado para el puesto. Se había presentado una alianza más poderosa, la familia Laurent, un imperio en el mundo de las finanzas. Estaban dispuestos a invertir en el grupo Lancaster, pero con una condición: Cecilia tenía que casarse con su heredero o, como mínimo, aceptar un compromiso concertado con un socio adecuado. Pero Cecilia ya estaba casada con Ethan. Su boda, que se había llevado a cabo de forma impulsiva y por amor, no tenía ningún valor comercial para su padre. Para William Lancaster, Ethan era una carga, un obstáculo en su gran plan. Así que ideó una forma de deshacerse de él. William Lancaster convocó a Ethan a su despacho. No hubo ira ni amenazas, solo una oferta calculada y cuidadosamente colocada sobre la mesa. Si realmente amas a Cecilia, abandonarás su vida. Si no, me aseguraré de que no solo tu carrera quede destruida, sino que tu familia también sufrirá las consecuencias. Ethan lo entendió de inmediato. Si no se iba, su padre lo arruinaría. No solo su empresa, sino todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Y lo que era peor, iría a por la familia de Ethan. No había otra opción. Ethan aceptó el trato. Se marchó y desapareció de la vida de Cecilia. Y tras él, William Lancaster colocó cuidadosamente pruebas. Fotografías falsas, mensajes falsificados, una traición magistralmente construida.
Todo para asegurarse de que cuando Cecilia los viera, creyera que Ethan había traicionado su confianza. Un escalofrío recorrió la espalda de Cecilia. Dio un paso atrás, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos clavados en las palabras condenatorias que tenía ante sí. Palabras que habían atravesado su corazón como una espada. Y de repente, el pasado se derrumbó sobre ella. El día que vio las fotos de Ethan con otra mujer. El día que creyó los mensajes inventados que le había enviado su padre. El día que le entregó a Ethan los papeles del divorcio, pensando que ella era la que había sido traicionada. Pero la verdad era que ella había sido la que lo había abandonado. Ella había creído las mentiras. No había logrado ver a través del engaño. Ethan nunca la había traicionado. La había amado tanto que lo había sacrificado todo, su carrera, su dignidad, su propio corazón, solo para protegerla. ¿Y qué había hecho ella? Lo había rechazado. Había creído en el padre que la había vendido por un negocio. Y ahora estaba atrapada en un matrimonio sin amor, atada a un hombre al que había traicionado, roto y tal vez perdido para siempre. Una lágrima caliente se deslizó por la mejilla de Cecilia. Levantó la cabeza y contempló la enorme pero inerte biblioteca. Esta habitación la reflejaba perfectamente. Grandioso, pero vacío. Lujoso, pero carente de calidez. Igual que su matrimonio con Ethan. Al igual que su corazón. Había cometido un terrible error. Y lo peor era que tal vez fuera demasiado tarde para arreglarlo. La lluvia azotaba con violencia las ventanillas del coche, cada gota golpeaba el cristal como si intentara romper el silencio de la noche. Cecilia Lancaster estaba sentada en la parte trasera del taxi que avanzaba a toda velocidad, con los dedos temblorosos mientras buscaba el número de Ethan. Acababa de descubrir la verdad. Él nunca la había traicionado. 4 años atrás, su padre lo había obligado a irse. Su padre había orquestado todo el escándalo de la aventura, colocando pruebas falsas solo para hacerle creer que Ethan nunca la había amado. Su corazón se rompió. Tenía que decírselo. Ahora el teléfono sonó 1, 2, 3 veces. No hubo respuesta. Se mordió el labio y le dio instrucciones al conductor con voz urgente. Llévame a Carter Enterprises. Ahora la lluvia se hacía más fuerte. A ella no le importaba. Ella solo sabía una cosa. No podía dejar que él sufriera ni un segundo más pensando que lo había abandonado voluntariamente. Pero lo que no sabía era que el destino le tenía preparada una prueba diferente. El taxi se detuvo de golpe frente al imponente edificio de Carter Enterprises. La lluvia caía a cántaros y rebotaba en la elegante fachada de cristal. Las luces de la ciudad se reflejaban como 1000 estrellas destrozadas. Cecilia abrió la puerta de golpe y salió corriendo. No vio los faros de un coche que se dirigían hacia ella. Sonó una bocina ensordecedora. Se dio la vuelta demasiado tarde. Un destello de luz cegador. Un impacto brutal atravesó su cuerpo. Sintió que la levantaban del suelo y la arrojaban al pavimento empapado por la lluvia. La agonía explotó en todos sus nervios. La lluvia seguía cayendo. Las frías gotas de lluvia se mezclaron con algo cálido, algo espeso que se extendía por el pavimento debajo de ella. Su visión se nubló. Le dolía. Intentó hablar, pero lo único que percibió fue un fuerte olor a sangre. Y luego, todo se desvaneció en la oscuridad. En lo más alto de Carter Enterprises, dentro de la elegante y moderna oficina del director ejecutivo, Ethan Carter permanecía inmóvil frente a la pantalla de su computadora. Durante todo el día, una inexplicable inquietud se había instalado en lo más profundo de él. Por más que lo intentaba, no podía concentrarse. Entonces, su teléfono vibró sobre el escritorio. En la pantalla apareció un nombre, Cecilia Lancaster. Lo estaba llamando. Ethan se quedó mirando el teléfono y sus dedos se apretaron instintivamente hasta formar un puño. No respondió. No sabía por qué. Tal vez porque tenía miedo. Miedo de que si escuchaba su voz no sería capaz de seguir fingiendo que no le importaba. Tal vez porque todavía estaba enojado. Tal vez porque no sabía cuánto tiempo más podría soportar esto. Pero 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Su secretaria entró corriendo, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Señor Carter,
su esposa ha sufrido un accidente. El mundo se derrumbó a su alrededor. Un peso aplastante le oprimía el pecho. ¿Qué? Su voz sonó peligrosamente baja, ronca por la incredulidad. ¿Ella? Ella fue atropellada por un coche justo delante del edificio. La llevaron al hospital. En ese momento, Ethan Carter se olvidó de todo. La ira, el resentimiento, su orgullo. Solo había un pensamiento en su mente. Necesitaba llegar a ella. La habitación del hospital estaba dolorosamente estéril. Las paredes eran blancas y el olor antiséptico espesaba el aire. El pitido rítmico del monitor cardíaco llenaba el silencio. Sin embargo, para Ethan, cada sonido era como una daga que le atravesaba el pecho. Cecilia yacía inmóvil en la cama, con la tez pálida como la porcelana. Tenía vendas blancas alrededor de la frente y su delicada mano descansaba sin fuerzas sobre las sábanas frescas. Su piel clara estaba marcada por oscuros moretones, evidencia del dolor que había soportado. Ethan se sentó a su lado, sus dedos temblaban mientras buscaba su mano. No podía perderla. Podía soportar su odio, podía soportar su silencio, pero no podía soportar un mundo sin ella. Por primera vez en su vida, Ethan Carter tenía miedo, estaba aterrorizado. ¿Y si nunca se despertó? La puerta se abrió con un crujido y entró el médico con un expediente médico en la mano. Su estado es estable, pero... El médico dudó, con preocupación en los ojos. Debido al impacto en la cabeza, existe la posibilidad de que sufra pérdida temporal de memoria. Ethan levantó la cabeza de golpe, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros e ilegibles. Durante un largo momento no dijo nada. Luego se puso de pie y caminó hacia el médico en voz baja pero resuelta. Ya sea que me recuerde o no, la protegeré por el resto de mi vida. El doctor parecía sorprendido por la tranquila intensidad de sus palabras. Pero Ethan... Por primera vez en años, su máscara de hielo se había roto. Ya no había indiferencia, solo dolor. El dolor de un hombre que había perdido a la mujer que amaba y se negaba a perderla de nuevo. Se volvió hacia Cecilia, su mirada era más gentil de lo que creía. Su mano rozó suavemente su mejilla, su voz era un susurro bajo y desesperado. «¿Cecilia? Tienes que despertar. No me importa si me recuerdas o no, pero mientras abras los ojos, nunca te dejaré ir de nuevo». En lo más profundo de su inconsciencia, Cecilia escuchó su voz, una voz profunda, rota, una voz llena de dolor, áspera, cruda, como si hubiera sufrido demasiado. Y entonces... Algo cálido aterrizó en su mano. Una única lágrima. Ella lo sintió. Y entonces... Sus dedos temblaron. Lentamente, sus pestañas revolotearon. Al principio, su visión estaba borrosa, la dura luz del hospital le quemaba los ojos. Pero entonces, lo vio. Lo primero que vio fue a Ethan Carter, con los ojos enrojecidos, oscurecidos por la emoción, llenos de un dolor más profundo que todo lo que había visto nunca. Parecía un hombre que acababa de regresar del mismísimo infierno. Y por primera vez en años, ya no lo ocultaba. Cuarta parte, una nueva felicidad en el momento en que ya no pudo correr, la lluvia finalmente paró. Rayos dorados de luz solar se filtraban por la ventana del hospital, iluminando la habitación con un suave resplandor. Cecilia Lancaster abrió lentamente los ojos, sus pestañas revolotearon mientras daba la bienvenida a la primera luz después de lo que parecía una pesadilla interminable. Pero lo que realmente hizo que su corazón se acelerara no fue la luz del sol, sino el hombre dormido junto a su cama. Ethan Carter. Todavía llevaba el mismo traje del día anterior. Su camisa estaba arrugada y su corbata estaba tirada descuidadamente a un lado. Incluso mientras dormía, su rostro permanecía tenso. Sus cejas se fruncieron como si aún cargara con un dolor demasiado profundo para expresarlo. Ella ya no necesitaba palabras. Ella sabía la verdad. Él la amaba. Nunca había dejado de amarla. Estaba demasiado herido, demasiado destrozado para admitirlo. Pero esta vez, ella no lo dejaría escapar más. Después de que le dieran el alta del hospital, Cecilia regresó al ático que una vez había visto como una prisión fría y hostil. Pero esta vez, se negó a dejar que las cosas siguieran así. No obligó a Ethan a admitir sus sentimientos.
Dejó que sus viejos recuerdos despertaran el corazón que él había encerrado. El primer paso, un aroma familiar. El primer día, fue a la cocina. Cuando Ethan llegó a casa del trabajo, el aroma a tarta de manzana inundó el ático. Se quedó paralizado en la entrada de la cocina. Cecilia se giró, con una sonrisa juguetona tirando de sus labios. ¿Te acuerdas? Esta es la tarta que preparé para tu primer cumpleaños después de que nos casamos. Un destello de sorpresa atravesó los ojos de Ethan, pero se dio la vuelta demasiado rápido. No lo recuerdo. Su voz era fría, pero Cecilia lo sabía. Estaba mintiendo. Una tarde, ella entró en la biblioteca, donde él siempre iba a leer. Tomó una vieja novela que habían leído juntos una vez, sus dedos rozaron las páginas familiares. Y empezó a leer en voz alta, eligiendo deliberadamente su pasaje favorito. Ethan se detuvo en la puerta. Esta vez no entró, pero tampoco salió. Él simplemente se quedó allí, observándola en silencio, con los ojos oscuros y conflictivos. Cecilia sonrió. Los muros que había construido estaban empezando a derrumbarse. Esa noche, el horizonte de Nueva York brillaba con luces, pero Cecilia solo podía ver a un hombre frente a ella, Ethan Carter. Acababa de salir de su oficina y su alta figura proyectaba una larga sombra sobre el balcón de mármol. El viento de la noche susurraba contra su piel y alborotaba los mechones sueltos de su cabello. Pero ella no tenía frío, porque su corazón ardía con una única determinación, recuperarlo. Ethan se giró para irse, pero ella le cerró el paso. «Aún no me crees, ¿verdad?» Su voz era suave, pero llevaba el peso de un amor que una vez se había perdido. Ethan se quedó paralizado. Sus ojos oscuros brillaron con algo profundo, ilegible. Cecilia lo miró fijamente, con una mirada firme, inquebrantable. ¿Crees que estoy bromeando? ¿Crees que esto es solo un deseo fugaz que desaparecerá de nuevo? Se mordió el labio y cerró los puños. Su voz se quebró. Ethan, no me voy de nuevo. Silencio, un silencio tan denso que resultaba sofocante. Vio que sus dedos se cerraban en un puño, sus hombros se tensaban como si estuviera luchando contra una tormenta en su interior. No podía soportarlo más. Ella dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. Sus dedos agarraron su chaleco, su rostro se hundió en su pecho, donde su corazón latía como un tambor de guerra. No lo soltó. Sintió que inhalaba con fuerza, que su cuerpo se ponía rígido y que sus manos temblaban a los costados. 1 segundo, 2 segundos, y luego se rindió. El agarre de Ethan Carter sobre la cintura de Cecilia se hizo más fuerte de repente, atrayéndola hacia él con tanta fuerza que apenas podía respirar. Y entonces él reclamó sus labios en un beso crudo, exigente y lleno de años de anhelo, un beso nacido del dolor, un beso lleno de arrepentimiento, noches de insomnio y la agonía de intentar olvidar, solo para darse cuenta de que nunca podría hacerlo. Sus labios ardían contra los de ella. Tomando, poseyendo, como si intentara recuperar los 4 años que les habían robado. Cecilia se dejó llevar por el torbellino de emociones. Sintió la desesperación en la forma en que él la abrazaba, en la forma en que sus dedos se hundían en su piel, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Ella le devolvió el beso, sus manos agarrando su camisa, anclándose a él. Ethan no la soltó. Ya no estaba distante, ya no era frío. La besó como si fuera la última vez, como si no la tocara ahora se volviera loco. La lengua de él rozó sus labios, provocando escalofríos en su columna vertebral, mareándola. Sus dedos se enredaron en su cabello, agarrándolo con fuerza, como para recordarse a sí mismo que ella era real. Ella estaba allí. Ella le pertenecía. El viento frío del balcón soplaba a su lado, pero sus cuerpos ardían con un fuego incontrolable. 4 años, 4 años de dolor, contención y anhelo, todo derrumbándose en ese momento. Ethan finalmente se apartó, pero no la soltó. Su frente reposó sobre la de ella, su respiración era irregular, sus ojos estaban oscurecidos por emociones que ya no podía ocultar. No tienes permitido dejarme otra vez, Cecilia. Su voz era baja, ronca, y llevaba en la mano el peso de todo el dolor que había intentado ocultar. Los ojos de Cecilia se abrieron de golpe y el corazón le latía con fuerza al sentir su calor, su presencia. Le tomó la cara entre las manos y lo obligó a mirarla. Lo prometo.
y en ese momento, Ethan Carter supo que había perdido. Perdido ante la única mujer que había amado. Perdido en su propio corazón, no dijo nada más, simplemente la envolvió nuevamente en sus brazos, abrazándola como si pudiera fundirla con su propia alma. Cecilia cerró los ojos y descansó en su abrazo. Por primera vez en 4 años, se sintió en paz. Lo había encontrado de nuevo, y esta vez, nunca lo dejaría ir. La primera luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas transparentes y arrojaba un resplandor dorado por toda la habitación. El ático ya no estaba frío ni vacío. En la cama tamaño king yacían 2 cuerpos entrelazados. Sábanas de seda blanca cubrían la escultural espalda de Ethan Carter, y el sol de la mañana resaltaba los fuertes planos de su cuerpo. A su lado, Cecilia Lancaster yacía acurrucada en sus brazos, con su suave cabello castaño derramándose sobre las almohadas. Su piel brillaba contra la luz del sol del amanecer. Ella se movió levemente, sintiendo su calor, su respiración constante contra su sien. Todavía se sentía como un sueño. La noche anterior, realmente se habían pertenecido el uno al otro. No más muros. No más resistencia. Solo 2 corazones latiendo como uno solo, unidos por un amor que nunca se había desvanecido del todo. Cecilia sonrió, recordando la forma en que Ethan la había adorado la noche anterior. La había besado con años de hambre reprimida, la había tocado como si memorizara cada centímetro de su piel, como si la marcara como suya una vez más. Sus labios habían recorrido su cuerpo sin dejar ninguna parte intacta, sin reclamar. Sus manos la habían agarrado posesivamente, como si intentara borrar la distancia que una vez los había separado. Se habían deshecho juntos, cayendo uno en el otro como 2 almas reunidas después de vidas separadas. E incluso después de que todo terminó, la había abrazado fuerte, negándose a dejarla ir, como si temiera que se le escapara. Ahora, mientras el sol de la mañana los bañaba de luz, aún persistían los restos de la noche. Cecilia se giró ligeramente, con una mirada suave mientras observaba al hombre que estaba a su lado. Ethan Carter, el hombre que una vez le había congelado el corazón, pero que ahora yacía a su lado, abrazándola con toda la ternura del mundo. Ella extendió la mano y recorrió con delicadeza los contornos familiares de su rostro, sus cejas fruncidas, sus pestañas oscuras, los labios que habían reclamado los suyos con tanta fiereza. Sonrió. Incluso dormido, él la abrazaba como si temiera que desapareciera. No me voy a ir a ningún lado, Ethan, susurró ella, presionando su frente contra la de él. Y como si él la hubiera escuchado, sus brazos la apretaron con más fuerza. Un momento después, se movió, apretándola más fuerte alrededor de su cintura mientras la acercaba más. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se movió y la hizo rodar debajo de él, sus ojos grises aún pesados por el sueño, clavados en los de ella, llenos de algo crudo, algo desprevenido. ¿Qué acabas de decir? Su voz era grave, ronca por los restos del sueño. Cecilia parpadeó, su palma presionada contra su sólido pecho. Dije que no me iría otra vez. Ethan se quedó helado y en su mirada, ella vio todo, el anhelo, el dolor, la esperanza. Y entonces la besó, no con la misma intensidad ardiente de la noche anterior, sino con algo más profundo, como si sellara su promesa en su alma, como si esto, ella, él, este momento fuera todo lo que él necesitaba. ¿Sigues leyendo la historia? Por favor, deja tus comentarios sobre la historia. Quinta parte, un amor que nunca podría romperse después del desayuno, se sentaron uno frente al otro en la sala de estar, con un documento familiar sobre la mesa entre ellos. El contrato de matrimonio, una vez una fuerza vinculante, una jaula que los mantenía juntos por todas las razones equivocadas. Ethan se quedó mirándolo durante un buen rato y luego levantó la vista hacia Cecilia. Vamos a terminar con esto. Su voz era profunda, segura, firme. Cecilia no dudó. Tomó la pluma y firmó una última vez. Pero esta vez no fue para aceptar las cadenas que la ataban. Era para acabar con ellos para siempre. Ethan tomó el contrato y, sin pensarlo 2 veces, lo rompió por la mitad. El sonido del papel al romperse resonó en la habitación silenciosa. Definitivo, absoluto, pero extrañamente liberador. Cecilia le sonrió suavemente, irradiando calidez de su mirada. Esta vez, me caso contigo, no por un contrato, sino porque te amo.
Ethan soltó una risita, le levantó la barbilla con la mano y sus ojos brillaron con un amor que ya no quería ocultar. Y esta vez, te guardaré para siempre. Esta vez, su boda no se trataba de alianzas comerciales ni compromisos forzados. Esta vez, fue simplemente porque así lo deseaban. Cecilia lucía un elegante vestido blanco, su largo cabello caía en suaves ondas y sus labios se curvaban en una radiante sonrisa. Ethan estaba de pie frente a ella, vestido con un traje negro a medida. Pero ese día, su mirada no reflejaba distancia ni frialdad. Mientras el sacerdote leía los votos, Ethan no esperó. Él se inclinó y sus labios rozaron su oído. Su voz era profunda e íntima. Esta vez no podrás escapar de mí. Cecilia rió suavemente y sus ojos brillaron bajo el cálido resplandor de las luces de la capilla. ¿Quién dijo que quería escapar? Ethan ya no se contuvo. La besó allí mismo, en el altar, un beso feroz, apasionado, una declaración de que esta vez, ella era suya para siempre. La sala estalló en vítores y aplausos, y los pétalos de rosa cayeron a su alrededor. Pero para Cecilia, el mundo se había reducido a solo ellas dos. Después de la boda, regresaron al ático, un lugar que alguna vez había sido una jaula fría y sin vida para Cecilia. Pero ahora era su hogar. Ethan la abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera allí. Te amo. Esta vez, sus palabras no eran posesivas, no estaban llenas de dolor. Eran amables, sinceros, todo lo que había querido decirle todos estos años. Cecilia sonrió contra su pecho, cerrando los ojos mientras escuchaba el latido constante de su corazón. Yo también te amo, Ethan. Esta vez, nada podría separarlos. Un año después, la luz dorada del sol bañaba la exuberante finca verde y la suave brisa transportaba por el aire la delicada fragancia de las flores en flor. El frío ático era ahora una reliquia del pasado. Ethan y Cecilia habían construido un nuevo hogar juntos, uno lleno de risas, calidez y amor. Y lo más importante, ahora era el hogar de dos almas preciosas. Cecilia se apoyó en el hombro de Ethan, con los ojos empañados mientras miraba las cunas gemelas junto a su cama. Un niño y una niña, sus hijos, la prueba de su amor, su viaje, su segunda oportunidad. El bebé tenía el pelo negro azabache de Ethan y los ojos grises tormentosos. Una versión en miniatura de su padre, excepto que cuando dormía, su rostro tenía una suave inocencia que derretía el corazón de Cecilia. La niña tenía las ondas castañas de Cecilia y los ojos azules cristalinos. Un pequeño ángel envuelto en calidez, la absoluta debilidad de su padre. Ethan se inclinó y sus dedos rozaron suavemente la pequeña mano de su hijo. El bebé instintivamente enroscó sus dedos alrededor de los de Ethan, aferrándose a él en una promesa inconsciente. El pecho de Ethan se apretó. Nunca había sabido que podía amar tanto a alguien. Cecilia lo observó con una suave sonrisa en los labios. El hombre que una vez la había apartado, que había tenido miedo de amar, ahora miraba a su hijo como si tuviera miedo incluso de respirar demasiado fuerte, miedo de romper algo tan preciado. Ella puso su mano sobre la de él y apretó suavemente. Lo lograste, Ethan. Se volvió hacia ella, sus ojos grises indescifrables. Ella sonrió, su mirada llena de nada más que admiración y amor. Aprendiste a amar de nuevo y ahora tienes una verdadera familia. Ethan no respondió. En cambio, se inclinó y le dio un beso prolongado en la frente, un beso que contenía gratitud, emoción y una promesa silenciosa. Esa noche, cuando ambos niños dormían profundamente, Ethan tiró de Cecilia hacia la cama y la envolvió con fuerza entre sus brazos. Sus dedos trazaron suaves patrones en su espalda y sus labios rozaron su sien. Nunca pensé que tendría esto, murmuró, su voz era una confesión silenciosa en la oscuridad. Hace 5 años, pensé que te había perdido para siempre, pero regresaste. Luchaste por mí. Cecilia lo abrazó con más fuerza, su voz era suave pero resuelta. No fui solo yo, Ethan. Luchamos el uno por el otro y tú tampoco te rendiste nunca. Ethan respiró profundamente, su pecho subía y bajaba contra el de ella. El año pasado le había enseñado mucho. Que el amor no era perfecto, pero podía curar hasta las heridas más profundas. Que el perdón no era para los demás, sino para uno mismo. Que una familia no se daba por sentada, se construía a través de la confianza y el amor.
Miró a la mujer que había cambiado todo para él, la mujer que lo había devuelto a la vida, y luego la besó. No por posesión, no por dolor, sino simplemente porque la amaba. Cuando salió el sol, ya no brillaba sobre un ático frío y solitario. Iluminaba un hogar, una familia, un hombre que una vez había cerrado su corazón, que finalmente había aprendido a amar de nuevo, una mujer que una vez se había extraviado, pero que finalmente había encontrado su verdadero lugar, y dos pequeños ángeles, los regalos más grandes que el amor les había dado. Esta vez, ya no había miedo de perderse el uno al otro. Esta vez, eran verdaderamente el uno para el otro, y nada podría cambiar eso. Gracias por seguir esta emotiva historia. Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.